Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué tiempo estás viendo el video, pero sí sé que Dios te va a hablar. Bueno, esta es la escuela de Samuel, estamos en el ABC episodio 3. Muy bien, yo creo que ya estamos en el ejercicio, ya estamos conociendo, ya estamos hablando y ya estamos implementando en nuestra vida, porque la palabra que es recibida es para que la pongamos por práctica, no es solamente obtener conocimiento, sino también ejercitar lo que estamos recibiendo. Muy bien, vamos a seguir con la cartilla y terminando ya uno del artículo, dice la importancia no solo de leer, ¿sí? De leer la palabra, sino estudiar la palabra, sino de meditar y vivir en ella, ya que la palabra es Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es la acción. Y vamos a San Juan 1:1 y nos vamos a encontrar con el siguiente versículo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué es un verbo? Un verbo es una acción. En diferentes Biblias o escritos se encuentra la palabra palabra, en otras el verbo, pero en realidad significa lo mismo. La palabra, lo que soltó Dios, eso lo podemos ver en el libro de Génesis, en la creación, cuando habíamos visto en el episodio 1, Dios por la palabra hablaba y se hacía. Bueno, era por medio, Él hablaba y Jesús realizaba todas las cosas. Ahora hay una profundidad más, porque aquí en el Evangelio según San Juan nos está diciendo que en el principio era el verbo. Ahora, ¿el principio de qué? El principio es antes de Génesis 1:1. ¿Se recuerdan cuando vimos Génesis 1:1? Entonces, en el principio Dios creó. Entonces, aquí te está hablando de ese principio. Entonces, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto nos asegura que Jesucristo es Dios. Nada más que estamos en la segunda, ¿sí?, persona de la Trinidad. Nosotros como seres humanos siempre decimos lo primero es lo mejor, lo segundo es más o menos y lo tercero podría ser mediocre. Pero en el reino de Dios no es así, porque la primera persona es Dios Padre, la segunda Dios Hijo y la tercera el Espíritu Santo. Y no significa que uno sea menor o sea mayor que otro, sino que son iguales, nada más que hablan de las etapas. Luego vamos a ver cómo se divide la Biblia para que podamos hablar de la palabra Trinidad sin que la palabra Trinidad esté descrita en la Biblia. Muy bien, hablando de Jesucristo, un verbo es una acción. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Dios hablaba y Jesucristo accionaba. Y nosotros somos también verbo. Ahora, ¿por qué? Porque somos la palabra en acción. Somos la acción del milagro de Dios en todo tiempo y en todo momento, aun cuando respiramos. Ahora, la palabra del Señor, vamos a Génesis 1:14, ahí nomás, en el versículo 14, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino su gloria y la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora dice que el verbo se hizo carne, que la palabra se hizo carne. Dios tomando forma de hombre. Dios tomando forma de hombre. Ahora, nosotros que somos carne, tenemos que convertirnos en ¿qué? En palabra. Entonces, Cristo, que es la palabra, se convirtió en carne. Yo que soy carne, me voy a convertir en palabra. Por eso la palabra tiene que estar implementada. Dice que en el principio, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él, por Cristo, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que usted y yo tampoco hubiésemos sido hechos si Cristo no lo hubiese creado. ¿En dónde se creó? Esto lo sabemos. En Efesios 1, a partir del 3, podemos ver que nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. El ser humano es creado en el cielo y formado en la tierra. No se olviden que todo lo que hay en la tierra es imagen de lo que hay en el cielo.
Entonces todo fue preparado allí para después ponerlo aquí en la tierra. Entonces nosotros que somos hijos de Dios, vamos a convertirnos en esta palabra, pero nunca nos vamos a convertir en la palabra si no la hacemos nuestra, si no comenzamos a sacar. Nosotros aconsejamos la renuncia, la oración de renuncia. ¿Para qué? Para autoministrarnos, porque Dios y yo somos mayoría. Y a medida que usted comienza a renunciar a los malos hábitos de la vieja vida, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, pero todo es pecado. No, hay cosas que no son pecados, pero son malos hábitos que te llevan de igual manera por mal camino. Entonces yo comienzo a renunciar. Cuando yo renuncio, arranco de mí y lo saco. ¿Y por qué? Porque al arrancar de mí y sacarlo, hago un espacio. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios se ensanche dentro de mí. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, la importancia de convertirme yo en palabra de Dios. Ahora, la palabra que es una acción. Entonces, yo voy a estar accionado todo el tiempo. Porque como todo el tiempo estoy conectada con Dios, todo el tiempo estoy en comunión con Dios, estoy en la actualización. Hoy en día aprendemos en la televisión o vemos el internet o cualquier red social y estamos actualizados con lo que está pasando aquí en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Bueno, si nosotros estamos conectados a la red, ¿sí?, de la conexión divina, vamos a estar informados de lo que pase aquí en la tierra y también de lo que esté pasando en el cielo. Entonces la importancia de afinar nuestros oídos, y por eso renunciamos, para arrancar toda grosura, todo lo que nos permite no ver, todo lo que nos permite no escuchar. Entramos en la intercesión, ¿sí?, y comenzamos a quebrantar cosas primero para nosotros, porque para poder ayudar a otros, primero tengo que aprender a ayudarme yo en el nombre del Señor. Yo no puedo levantar a otros si yo primero no tengo fuerzas para levantarme. Entonces todo comienza por mí. No se olvide lo que dice la palabra del Señor. Amarás a tu prójimo es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento, es una obligación, es una ordenanza. Amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a nosotros mismos. Entonces es imposible que yo me ame a otros y no me cuide yo. Porque amar es cuidarse, yo necesito cuidarme. Yo soy una persona integral que tengo espíritu, alma y cuerpo. Y así como nutro mi espíritu, así como nutro mi inteligencia, también tengo que cuidar mi cuerpo. De esa forma yo amo. ¿Por qué? Porque yo soy el mobiliario, el tabernáculo de Dios en la tierra. El lugar donde Dios elige habitar. Mire, no hay lugar más espectacular en la tierra donde Dios elija vivir que sea en un hijo de Él. En un hijo de Él. Hay lugares espectaculares donde diríamos Dios puede habitar. No, Dios está en todos lados, pero se conecta dentro de sus hijos, porque hay una comunión. Es imposible, no nos puede dejar, así como nosotros no lo podemos dejar a Él. Muy bien, vamos a dar vuelta a la página, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con un versículo, Romanos 5:5, búsquenlo ahí, ya lo vamos a estar leyendo. Dice, Él es amor. ¿Quién es amor? Cristo. El amor no es algo, el amor es alguien. El amor es Cristo. Dice, Él es el amor, Él es el amor de Dios que fue derramado por nosotros. Vamos a leer Romanos 5:5 y dice así la palabra del Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Preste atención. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien. ¿Cuándo se derramó este amor? Este amor se derramó en la cruz. Cuando estaba en la cruz, Jesucristo crucificado, Él chorreaba en sangre. Él, muchas veces vemos películas y podemos ver imágenes, pero la realidad supera la ficción. En realidad, cuando Él subió a la cruz, Él sufrió todos los desprecios y todos los castigos que se podían producir para un reo. Él era una masa deformada por golpes. No se olvide que horas antes todo el pueblo lo había golpeado. Dice que se le arrancaba pedazo de barbas, así que usted puede entender que Jesús tenía barba.
¿sí? Se les arrancó pedazo de barba, les quedaría la carne viva. No se olvide que se le habían puesto una corona de espinas. Las espinas, los que conocen, los que están en el campo, generalmente cuando fuimos a Cruz del Eje o en el campo hay árboles así, las espinas, hicieron una corona y se la enterraron. Esas espinas tienen como una savia que cuando toca la piel se produce una hinchazón, un dolor. Así que su cabeza estaba toda pinchada, inflamada, lastimada, ¿sí? Su nariz inflamada de tantos golpes, sus barbas, sus pedazos de barba arrancados. La piel la tenía colgando, no se olvide que tuvo 40 latigazos. Esos latigazos no eran solo con látigos, sino que estos látigos se llamaban escorpiones, tenían 3 puntas. En estas 3 puntas eran como unas bolitas podríamos decir así, con ganchos de acero, o eran pedazos de huesos, ¿sí? En forma de 3, que cuando latigaban se enganchaban en la piel y cuando lo volvían a tomar, arrancaban. Estaba todo desgarrado su cuerpo. No solamente eso, sino que cuando Jesús subió a la cruz, subió desnudo, porque esa era una de las afrentas más grandes que podía sufrir un hombre, la desnudez. Entonces hay cosas que muchas veces nosotros tomamos muy superficialmente, pero es muy bueno que usted se introduzca en la historia, que usted lea, que usted sepa, porque Él tomó nuestro lugar. Entonces, cuando Él estaba chorreando sangre, ¿sí? Entonces ahí es cuando fue derramado sobre nuestros corazones. Aquí la palabra corazón también tiene que ver con alma, ¿sí? Alma. Entonces, la sangre de Cristo fue derramada ¿sobre qué? Sobre nuestras almas. ¿Por qué? Porque el alma es la que necesita ser limpia. El alma es la que tiene que ser recuperada. No la carne ni el espíritu, sino el alma. Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés que el espíritu vuelve a Dios, ¿sí? El espíritu del ser humano, porque el espíritu es el soplo, es el aire, es lo que recibimos de Él. ¿Dónde? En el vientre de nuestra madre. Porque ahí comienza, ¿sí? Podríamos decirle, el segundo episodio nuestro, porque nosotros ya venimos desde la eternidad y comenzamos nuestro segundo episodio aquí en la tierra. Entonces ahí recibimos el Espíritu, comienza a latir nuestro corazón y comenzamos a formarnos. Entonces, la carne, dice el libro de Eclesiastés, el cuerpo va a la tierra, el polvo va al polvo, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma, dice Ezequiel 18:20, el alma de aquel que pecare, esa morirá. Entonces, el alma es la que necesita. Cuando habla alma, también habla de corazón, y muchas veces cuando habla de corazón, tiene que ver con el alma. Y el amor no es algo, es alguien. El amor es Jesucristo, ¿sí? Ese amor perfecto que no alcanzamos a entender, que no se compara al amor humano. No se compara. Muchas veces decimos, bueno, el amor en todos los ámbitos. No, no siempre. Porque este amor no se puede entender, es inentendible, pero sí es gozable porque lo vivimos y lo tenemos para nosotros. Seguimos. Dice la palabra del Señor. Continuamos. La Biblia, ¿sí? La Biblia que poseemos, que tenemos, la tenemos que saber usar. Dice en el libro de Hebreos, la palabra del Señor habla y la compara a la palabra como espada, ¿sí? Como espada de doble filo, que penetra hasta partir en el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Cuando habla de esta palabra, ¿sí? Cuando habla de la Biblia, es que tiene un poder en todos los ámbitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la palabra Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra Biblia tiene que ver con biblioteca. ¿Por qué? Porque es un conjunto de muchos libros, ¿sí? Aquí tenemos en la Biblia, ¿sí? Podemos ir en una pequeña biblioteca, tenemos 66 libros, en los cuales se dividen en diferentes etapas y en diferentes episodios. ¿Y qué encontramos en una biblioteca? Y bueno, en una biblioteca encontramos anatomía, biología, geografía, historia,
recetas de cocina, todo lo que sea consejos, podemos encontrar poesía, historia y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Bueno, todo eso está aquí, comprimido, pero esto es divino, no es una biblioteca cualquiera. Y esta biblioteca, que la cargamos en las manos o lo tenemos en el celular, esto se tiene que hacer carne en nosotros, porque nosotros nos vamos a convertir en la biblioteca de Dios. ¿Por qué? Porque el que se encuentre con vos, va a encontrar consejo, va a encontrar consuelo, va a encontrar salvación, va a encontrar oportunidad, va a encontrar esperanza, va a encontrar todo lo que necesite. Porque no se olviden que la palabra y nosotros somos metamorfósicos. Y te encontrás con un enlutado y le soltás una palabra de consuelo. Te encontrás con un hambriento y le soltás una palabra que sustenta su alma. Entonces, esta biblioteca tiene que ser, ¿sí?, fusionada dentro nuestro. Muy bien. Biblia significa biblioteca. En la biblioteca encontramos todo lo que Dios ha provisto para nutrirnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Todo lo que necesitamos y queremos saber está allí. Muy bien. Esto es muy importante que usted entienda qué es lo que porta y qué es lo que lleva. Dice, la Biblia se compone de 66 libros, ¿sí? 66 libros. Mire, hay un libro en la Biblia que tiene 66 capítulos, así como la Biblia, ¿sí? Y ese libro es el libro de Isaías. Seguimos. Eso tome nota porque no está aquí. Usted todo lo que encuentra importante, anote. Muy bien. Entonces hay 66 libros en la Biblia. 39 libros son del Antiguo Testamento, ¿sí? Del Génesis a Malaquías. Y 27 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿sí? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se los llama Pentateuco, ¿sí? Palabra griega que significa penta, 5, y teuco, libros. ¿Por qué? O rollos, porque antiguamente no se escribían, como tenemos hoy los escritos, se escribían más antiguo en tablillas, después en rollos. Entonces la Biblia no se iba, no iban pasando, iban acontecimientos y escribiendo, no, pasaban un tiempo y empezaban a leer la historia. Cuando el patriarca Abraham, ¿sí?, la primer Biblia que se tiene es la Biblia hablada, ¿sí?, lo que nosotros conocemos como historias. Entonces el patriarca Abraham se sentaba y él comenzaba a contar desde la creación, les comenzaba a contar a todos los que tenían ahí. No tenía hijos todavía, no se olvide que el hijo de la promesa vino después y después él comenzaba a contar. Entonces la palabra iba siendo transmitida y todos los días se hablaba de la palabra. Por eso es tan importante que en la familia se abre la palabra. Y otra cosa también, ustedes como padres, como tíos, como hermanos, como abuelos, como amigos, cuenten la historia de su familia. Es muy importante que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros parientes conozcan la historia de dónde vienen, el árbol genealógico, cómo eran sus abuelos, sus bisabuelos, si los conocieron, si conocieron los tatarabuelos, o si saben de la historia, de qué país provenían, qué era lo que identificaban a tu familia. Eso es importante. Eso es muy importante. Por algo cuando vamos a la Biblia, el Señor caracteriza, ¿sí?, a Jacob, pero también a las 12 tribus. ¿Entienden? Porque es importante la historia de tu gente. ¿Para qué? Para saber lo que portás y saber lo que tenés que arrancar. Maldiciones, malos hábitos, malas maneras. Es muy importante nutrir, ¿sí?, a nuestros hijos con la historia de nuestra familia. Eso es muy importante porque somos hijos de Dios, pero también tenemos una trayectoria en la tierra y eso tiene que ser pasado, ¿sí? Eso es muy importante para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, antiguamente estaba la Biblia hablada, la palabra hablada que se transmitía a través de la historia, de lo que se contaba. Luego vienen los papiros, ¿sí?, y luego de muchos años después, recién se comienzan a escribir los libros. Muy bien, continuamos. Estos libros fueron escritos por Moisés. Ustedes van a encontrar cuando comiencen a estudiar e investigar, hay muchos que dicen que Moisés
no pudo haber sido el autor. Bueno, estamos abiertos a escuchar siempre, ustedes no tienen que cerrarse, por eso la palabra te abre y te expande, si el Espíritu de Dios nos trae libertad. No solamente libertad en saber que somos hijos de Dios y que tenemos autoridad, sino libertad en la mente para que te puedas abrir y entender que no te cierres. No te cierres. Si usted tiene la verdad cimentada dentro de usted, usted no tiene que tener temor de escuchar cualquier cosa. O sea, ay, no lo voy a escuchar a ver si me turba. Mira, si te llega a turbar es porque no tenés buenos cimientos. Porque cuando vos sabés que tenés buenos cimientos, escuches lo que escuches y veas lo que veas, no te mueve. Así que si vos decís, ay, no, eso no lo voy a escuchar porque me va a hacer mal, yo no voy a escuchar eso porque me va a turbar, entonces verifica tus cimientos y cimentate bien en la roca que es Cristo. ¿Me entienden? Entonces, algunos dicen que sí, otros que no. Nosotros conocemos que los 5 primeros libros los escribió Moisés. Hay una controversia cuando se termina el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Moisés muere antes de que se termine la historia y comienza el libro de Josué. Entonces se cree que estos escritos los pudo haber terminado Josué. Pero la intención y la verdad es lo que está escrita y lo que está plasmada. Porque muchas veces se ponen a discutir a ver quién escribió y quién no escribió. ¿Quién lo escribió? Miren, sinceramente, mucho no importa. Importa quién la inspiró. Importa quién inspiró la palabra. Porque no nos vamos a poner a discutir si fue Pablo, si fue Pedro, si fue Moisés, si fue Josué. No, vamos a plantarnos porque la inspiración, ¿sí?, es lo importante y es el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces en las congregaciones, cuando pasa algo, uno dice, sí, pero yo lo profeticé. Y el otro dice, no, pero yo profeticé también. Y el otro dice, no, pero yo también profeticé. Bueno, es espléndido que cada uno suelte la palabra que Dios habló cuando llega el tiempo del cumplimiento, quién profetizó. Pero no interesa tanto quién lo profetizó, sino que es una palabra verdadera, porque Dios toma sus instrumentos. Así que no se pelee con nadie diciendo, no, yo recibí eso, no, fui yo. No, fue inspirado por Dios y Dios toma sus instrumentos, porque el don que tenemos tampoco es nuestro, es de Él y Él lo usa. Nada es para estar en conflicto, sino para ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Pentateuco, escritos por Moisés, bueno, ahí tienen ustedes. Génesis significa principio, Éxodo, porque tiene que ver con la partida del pueblo de Israel después de los 430 años de esclavitud que estuvo, que no siempre fue esclavo, fueron los últimos siglos, pero no siempre fue esclavo. Al principio estuvo bueno porque, no sé, recuerdan que estaba José en la gobernación. Pero estuvieron 400 años en Egipto. Por eso cuando sale el Éxodo, ahí comienza, ¿sí?, la salida de Egipto, y todo lo que acontece, ¿sí?, dentro de esos 40 años están escritos en el Éxodo. Luego Levítico, el libro de Levítico tiene por la tribu de Leví, que tiene que ver con las ordenanzas, las leyes que Dios les dio a esta tribu, ¿sí?, de los sacerdotes, en la tribu de Leví. Luego el libro de Números, que tiene que ver con el censo, por eso que hay muchas cantidades, ¿sí?, de números. El censo por la cantidad de hebreos que salieron de Egipto y toda la cantidad de muertos, ahí te especifica bien, todo tiene que ver con números. Y luego Deuteronomio, ¿sí? Y Deuteronomio tiene que ver, ¿sí?, allí con la segunda ley, con todos los preceptos, con todas las ordenanzas, con todo lo que Dios iba a soltar sobre su pueblo hasta el día de hoy, ¿sí? Porque créanme que la palabra del Señor tiene eficacia. Si algunos dicen, bueno, eso era del Antiguo Testamento, ya no interesa. No, error. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo. Si bien hay cosas que hubo un rompimiento cuando vino Cristo, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia, pero no vamos a descartar el Antiguo Testamento porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no tiene tiempo de vencimiento, sino que la palabra de Dios tiene tiempo de cumplimiento. Vamos a hablar un poquito de la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, ustedes no van a encontrar. Es una palabra que generalmente se usa en el catolicismo para nombrar las tres personas,
¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como te dije al principio, ¿sí? Ser segundo o ser tercero no es malo, sino que habla de los tiempos en cual cada uno actúa. Es más, Jesucristo, dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, es el segundo Adán. Él, que es Dios, se pone como segundo. Entonces, la importancia de los turnos muchas veces no tiene la mayor importancia, sino de hacer un trabajo conforme a la voluntad de Dios. No importa lo que te tarde, importa que no te muevas de la asignación que fue soltada en tu vida, que si comenzás algo, lo termines, que si te pones en las manos del Señor, no te bajes, porque nadie podrá arrebatarte de su mano. Muy bien, entonces, presten atención. La palabra Trinidad no existe, pero nosotros sabemos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la familia espiritual que tenemos. Entonces, aunque no está escrita la palabra en la Biblia, también entendemos que Trinidad se excluye toda la Biblia. La primera parte, desde el Génesis hasta Malaquías, podemos ver a la Trinidad, pero cada uno en su lugar. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Primera persona, donde todo el tiempo se nombra, desde Génesis hasta Malaquías, Dios Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Él en primer lugar. Y vamos a ver la participación de Jesucristo, pero no como Salvador, no como el Hijo del Hombre, sino que lo vamos a ver con la teofanía, ¿sí? La teofanía, esto lo vimos también ya, la teofanía del ángel de Jehová, como el sacerdote Melquisedec y como el Hijo de los dioses, porque así lo cataloga Nabucodonosor en el libro de Daniel, cuando lo ve en el horno, ¿sí?, en el horno ardiente. Entonces, primera persona, Dios Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Él va a la punta con la teofanía de Cristo, no siendo Cristo, ¿sí? Y con la presencia también del Espíritu Santo, pero no como Espíritu Santo, sino como el Espíritu de Jehová, ¿sí? No como Espíritu Santo, sino como Espíritu de Jehová. Entonces vamos a ver a los tres, desde Génesis a Malaquías, trabajando, actuando, interactuando juntos, ¿sí? Y trabajando a favor del hombre, a favor de la creación, pero cada uno, ¿sí?, esperando su turno. El segundo, ¿sí?, la segunda parte, que es desde Mateo y el libro y San Juan, que son los 4 evangelios, vamos a encontrarnos ahí sí con la primera la segunda persona, que es Jesucristo, pero en primera persona. ¿Por qué? Porque desde el evangelio, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, San Lucas y San Juan, vamos a ver el nacimiento, ¿sí?, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Entonces él entra en escena como el actor principal, pero poniendo siempre en escena ¿a quién? Al Padre. ¿A quién nos llevaba? Al Padre, a reconciliar como el Padre. Así que el Padre entra en escena también. Y el Espíritu Santo, ¿en qué momento? En el momento que dice, ¿sí?, que el Espíritu Santo entró en la vida de María, de Elizabeth, cuando María suelta el saludo, cuando comienza la presencia de Jesucristo a caminar, Él le da de su Espíritu, que es el Espíritu Santo, le da de su Espíritu, ¿sí?, a los discípulos, pero con la promesa que ellos lo van a tener, porque en el tiempo que los discípulos caminaban y andaban, se movían bajo la unción de Cristo, con la promesa del Espíritu Santo. Así que ahí tenemos a los tres, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en los 4 evangelios. A partir del libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con la participación estelar, podríamos decir así, del Espíritu Santo. ¿En dónde? Con la promesa que comienza en Hechos 1. Entonces, de aquí a no muchos días recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, esto se da en Hechos 2, ¿sí?, en el día de Pentecostés. Entonces, en Hechos 2 nos vamos a encontrar, ¿sí?, desde Hechos hasta Apocalipsis, el Espíritu Santo actuando, ¿sí?, llevándonos al Hijo, porque el Hijo nos lleva al Padre. Entonces, tenemos la Trinidad en toda la Biblia, y esa Trinidad tiene que estar en nosotros, porque nosotros tenemos que convertirnos en Biblia. Muy bien, continuamos un poquitito más. Muy bien. Luego,
se encuentra después del Pentateuco, ¿sí? Después del Pentateuco, nos encontramos con el libro de Josué. Josué nos introduce a la tierra prometida. Él es el sucesor de Moisés. ¿Recuerdan? ¿Sí? Que Moisés era el libertador y Josué conquistador. Él era el sucesor, que en realidad Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. En el desierto le es cambiado el nombre. Así que, mi querido, si usted está pasando por un desierto, ¿sí? Está pasando por dificultad o tribulación, preste atención, porque quizás Dios te cambia el nombre. Te cambia el nombre y te forje de tal forma para que puedas ser conquistador. No solo cosas para vos, sino también para tus descendientes y para los que te rodean. Dios tiene un propósito para cada cosa. Así que, mis queridos, ustedes tienen el contacto con sus profesores. Si presten atención, si escuchen una y otra vez, tomen nota, tomen un diccionario, enriquezcan su intelecto y también su espíritu a través de la oración. Hay poder en la sangre de Jesucristo, créame, somos la acción de Dios en la tierra, somos puerta de salvación. El que se encuentra con usted se encuentra con la vida, porque usted es un milagro de cambio, de transformación. No hay milagro más grande que la salvación de un ser humano. Los milagros de paralíticos, de ciegos, de muertos que resucitan son espectaculares y te quedan con la quijada aquí abajo, ¿sí? Pero muchas veces la gente es sana de terribles milagros, pero no es salva, ¿sí? Entonces, una cosa es necesaria con la otra, porque muchas veces la gente, hay veces que Dios no lo sana y uno dice, ¿pero por qué? Y yo no sé, pero su fe es inamovible y son salvos, ¿sí? Un día una persona enferma le dijo al Señor Jesús, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús lo miró y le dijo, quiero. Y esa persona fue sana. Ahora mi pregunta es, si Jesús le decía, no quiero, tendríamos que pensar en esas cosas. Vamos a orar. Dios les bendiga y nútranse con la palabra del Señor. Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, que esta palabra que ha sido soltada, Señor, en forma de semilla, traiga en la tierra de sus mentes, de sus corazones, de sus vidas un crecimiento, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, que pueda traer frutos, Señor, y que ellos puedan cimentarse, Padre amado, en tu nombre, porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.